Bueno, luego de una breve pausa por el especial del Día de las Madres que hicimos la semana pasada, este año 2022, pues retomamos nuestra serie, una serie que tiene fin, pero que todavía digamos que va por la mitad y donde hemos podido experimentar quienes han tenido pues la bondad de acompañar todos, una buena parte de la vida, de las biografías que hemos compartido acá. Hemos podido experimentar el gozo de conocer a hombres, mujeres de diferentes edades, de diferentes lugares, que sin duda han sido no solamente semilla para nuestra fe, rocas firmes, sino también una experiencia de cómo nosotros podemos llegar a Dios. Sobre todo, y es algo que quizás prepararé en otro momento, no imitándolos. El sentido de la santidad, yo no puedo imitar a Santo Tomás de Aquino ni a San Francisco de Asís. Y una mujer, por ejemplo, por Santa Catalina de Siena, Santa Teresa de Jesús, por citar algunos nombres. Ese no es el propósito de la santidad. Al único que tenemos que imitar es a Cristo. Y a Cristo lo imitamos desde lo que somos. Sin embargo, por supuesto, siempre bajo una mirada, bajo un caminar de transformación, de metanoia, de ser mejores cada día. Hablar de Santo Tomás de Aquino, yo pudiera decir, quizás exagero si lo digo de esta manera tan general, pero es hablar del magisterio de nuestra Iglesia Católica. No quiere decir que antes de Tomás no hubiese magisterio, eso sería una aberración, porque por supuesto nuestra iglesia es apostólica y desde los apóstoles recibimos enseñanzas del Pentecostés que estamos próximos a vivir en este tiempo de Pascua de Resurrección. Pero Tomás de Aquino, sin duda, cuando uno, por ejemplo, evalúa nuestro catecismo o le da una mirada al catecismo de la Iglesia Católica, en lo que tiene que ver con formación, con dogmas, con doctrinas, con moral, sin duda tiene un peso fundamental. Por eso es que a Tomás de Aquino no hay que perderle la vista. Tomás de Aquino y la orden de los predicadores dominicos, a quien he aprendido. Y si explicara por qué, voy a redundar en nombrar a un sacerdote que nombro mucho, pero sí, por eso voy a hacer ese ejercicio de sacrificio de en este momento no nombrarlo, para darle honor a toda la orden. Pero he aprendido a amar, a querer mucho esta orden de los predicadores, como he tenido la oportunidad de amar y compartir con otras órdenes religiosas, porque sin duda, sobre todo el carisma que tienen ellos, como su nombre lo sugiere, predicadores, es llevar con la palabra de Dios, pero además con un celo, con una fidelidad, con un compromiso fuera de serie. Y además esta orden ha dado, mire, no son muchos los que son padres o doctores de la iglesia. O sea, los hay, no me los sé todos. Generalmente son de los primeros santos de la historia cristiana. Pero lo que tienen los dominicos, por ejemplo, un Tomás de Aquino que es doctor de la iglesia, Santa Catalina de Siena que es doctora de la iglesia, el mismo Domingo Guzmán, que fue el fundador, que ya lo vimos en episodios anteriores, y así sucesivamente, hasta llegar a sacerdotes de nuestro tiempo que podemos solamente al escucharlos, sin admirarlos ni divinizarlos, sino reconocer en ellos, cuando se toman en serio lo de la labor de predicar, cómo Dios desborda a través de ellos sabiduría, conocimiento, formación, amor a nuestra fe. Hay muchos aspectos, muchísimos aspectos que pudiéramos tocar acá, pero no es el sentido de esto. El propósito de esta serie es conocer que existe un santo con ese nombre, con esa vida, y despertar en el oyente la curiosidad de profundizar más en él. Dios permita que inclusive quienes escuchan estos audios no solamente sean personas mayores o personas que estemos promedio mitad de nuestras vidas, sino que también sean jóvenes que tengan un despertar vocacional, que amen la vida sacerdotal. Y una de las primeras cosas, y comienzo por allí, no sé si lo haré bien, le pido al Espíritu Santo mucha guía para poder recoger muchas cosas de acá en un tiempo prudente. Lo primero que destaco es que siempre aparece en la figura de los padres, o casi siempre, no siempre, casi siempre, porque por ejemplo un paréntesis de esto sería Mónica, la madre de San Agustín, por citar un caso, pero casi siempre, siendo más justo en la afirmación, ¿qué obstáculo tan grande son los padres en la vocación de los hijos? En la vocación religiosa. Es impresionante cómo muchos padres luchan
Yo todavía no he llegado a esa posición, capaz debo decirlo más honestamente, luchamos con la idea de que nuestros padres, nuestros hijos sean religiosos, consagrados, sacerdotes o religiosas, monjas. Porque además sentimos que eso es una vida cargada de sequedad, de miseria, de soledad, de que no van a tener hijos, que no van a tener sexo. Entonces imagínense, ¿no? Hoy por hoy entender un mundo sin sexo, sin hijos, o no importa que no tenga hijos, pero sí que viaje, que haga plata, que sea próspero, que conozca el mundo, que hable 8 idiomas, que el mundo lo admire. Si somos honestos, eso no me lo tienen que responder a mí, por favor. Y bueno, quien sienta que no es así, alabado sea Dios. Pero si somos honestos en nuestros corazones, para nuestros hijos queremos eso y más. Nosotros para nuestros hijos queremos que triunfen y además que tengan una vejez casi que asegurada, pero económicamente. Que si se enferman, ahí está la plata para curarme y el techo para vivir y los carros para movilizarme y cuando me dé la gana de viajar, y si lo quiero hacer en helicóptero o como lo hacen los grandes estrellas del deporte o del mundo artístico, pues yo agarro mi helicóptero, mi yate y viajo. Muchos proyectan y quisieran para sus hijos lo mejor. Y eso no es pecado, de verdad que no. Eso es lo que es malformación. Y yo también la tengo, malformación. Porque en el propósito fundamental, como les digo, voy diciendo lo que vaya recordando. Hay un punto, hay una frase que a mí me parece emblemática, ¿no? De esto que leí de la obra de San Agustín, de Santo Tomás, ya la conseguí, que cuando Dios le dice en uno de estos éxtasis: has escrito bien de mí, Tomás, ¿qué recompensa deseas? Esto es muy parecido a lo que Dios le dijese a Salomón en el libro de los Reyes, cuando Salomón se le aparece Dios y le dice: pídeme lo que quieras y te lo voy a dar. Pídeme lo que quieras. Y Salomón, muy inteligentemente, aunque luego solo esa sabiduría no le bastó para hacer las cosas al final de su vida bien, pero eso es otro tema. Tomás de Aquino dice: nada más que a ti, Señor. O sea, ¿qué más quieres? Solamente a ti. Y si esa pregunta la interiorizamos y la hacemos parte de nuestra vida, y insisto, por favor, insisto, quien les habla no ha llegado a ese nivel de vida. No se lo digo porque lo tenga, se lo digo porque lo anhelo. Porque lo anhelo para mi corazón. Porque necesito reeducar mi corazón y plantearme esto: que lo que es más importante para mí, para mi esposa, para mi hijo, para mis padres, para mi hermano, para mis suegros, mis cuñados, que yo llamo a ese mi círculo primario familiar. En estos momentos, si yo hiciera un aro de círculo primario familiar, todo el que esté fuera del círculo también oro por ustedes, pero ese es mi círculo primario. Y en ese círculo primario, yo una de las cosas que oro en la mesa cuando oramos en familia es que mi familia, ese círculo primario y todo el que escuche, y yo también sin quedarme por fuera, tengamos el anhelo de decirle a Dios, como ahorita por ejemplo lo dice Tomás: solamente tenerte a ti. Que entendamos el valor de la gracia, que no le tengamos miedo a la muerte, porque la muerte es el encuentro con Dios. Que vivamos una vida en misión, en clave de misión y de servicio. Que superemos nuestras miserias y nuestros apegos al mundo. Que vivamos y dejemos vivir. Yo creo que esa es parte de la clave, sin tenerle miedo a que Dios nos acompañe. Caramba, si Dios nos acompaña, ¿qué más nos puede faltar? Hay un episodio que también se me ocurre ahorita, por lo que hizo la mamá de Tomás de Aquino y sus hermanos. Si recuerdan el texto, lo manda a encarcelar y a sacar para que además matarle su vocación, tanto así que se interpreta en el texto que sus hermanos hasta le llevaron una prostituta, una mujer que lamentablemente era tratada como un objeto, y la llevan ahí para tentarle. Y Tomás de Aquino, en un acto muy parecido también a un acto bíblico como el de José, el hijo de Jacob, aquel que también es tentado por la mujer del faraón egipcio, y él, en vez de ponerse a discutir con ella, dialogar con ella, él con la tentación no se dialoga. Uno aprende eso de José en el Génesis. Él sale corriendo de allí, él se larga, y a esta mujer, Tomás, él no podía largarse, pero sí la echa de su habitación. No dudo que haya orado por ella, pero a partir de allí se destaca una virtud
una virtud en él, que es cuando dos ángeles ciñéndole un cíngulo en su cintura, le colocan, le dicen: a partir de ahora el pecado de la concupiscencia no estará en tu carne. Y a partir de ahí, primero por haber superado una tentación directa, crece en castidad y en su caso particular en virginidad. Lo cual quiere decir que para Dios la virtud primaria, y por eso María la tenía, es que el cuerpo y el alma estén consagrados a Dios. No todos podemos hacer eso, pero quien lo hace es una virtud heroica, es una virtud de perfección, y Dios está siempre en la perfección, en lo mejor. Pero lo que les quería decir es que recuerdo una vez que estaban los apóstoles predicando, ya Cristo había ascendido a los cielos, y el Sanedrín enloquecido, enfurecido, porque esta gente no se terminaba de callar y ya Cristo lo habían matado para ellos, Cristo ya había resucitado, y seguían predicando, y a un sacerdote del templo, no fue Nicodemo que yo recuerde, pero eso está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que dice: miren, cuando aquí se apareció un Judas no sé quién a predicar y decir que era el Mesías, ese hombre lo dejaron predicar, al final eso no era de Dios y él se disipó y sus discípulos también. Y después apareció no sé quién más que también decía que era el Mesías y aquello fue una algarabía, después el hombre también bajó y sus discípulos se disiparon. ¿Qué les quería decir él con esto? Y por eso lo pongo a colación con las vocaciones de nuestros hijos o tu propia vocación de vida. Enseñanza 1. Si tienes un llamado vocacional, no esperes que tus padres estén a favor. No lo esperes. Por eso yo insisto, el mandamiento de la ley de Dios es honrar a tu padre y a tu madre. No obedecerás. Que la obediencia se tiene hasta cierto nivel de vida. Yo tengo 40 años, yo no puedo pretender en todo momento obedecer a mis padres, pero sí respetarlos, amarlos y ver por ellos. Porque ya yo tengo edad y desde mucho antes para asumir mis propias decisiones de vida. Si no lo vivo así, yo no he entrado a la madurez de mi vida y no me puedo hacer responsable de mis actos. Entonces no es sano que un hijo o una hija a los 20, 25, 30 años todavía esté: mamá, papá, pues ¿será que puedo? No, eso no es sano. Usted puede conversar, recibir consejos, inspirarse en Dios. Pero hay consejos de nuestros padres, y yo como padre lo digo, que son equivocados nuestros hijos y principalmente se ven en este tipo de situaciones. Entonces, ¿qué ocurrió? Que este sacerdote le dice al Sanedrín: si estos apóstoles no son de Dios, si esto no es de Dios, eso se va a caer por su propio peso. O sea, no luchemos contra algo que ya de por sí Dios no va a permitir que crezca, porque todo lo que dice representar a Dios y Dios no está allí, el propio Dios se encarga de extirparlo, de sacarlo. Hay muchos ejemplos bíblicos de eso, pero de verdad que no me voy a extender porque ya llevo suficiente tiempo y voy como por la mitad de lo que quiero reflexionar. Pero si esto es de Dios, cuidado si no nos estamos enfrentando contra la voluntad de Dios mismo. Y caramba, eso debe ser delicado. Debe ser delicado que Dios esté llamando a un ser y haya personas a su alrededor, padres, hermanos, lo que sea, que estén haciendo todo lo contrario para que ese ser escuche la voz de Dios. Por eso cuando Cristo decía: ¿quién de ustedes, si sus hijos le piden un pan, le dan una serpiente? Y yo diría: bueno, cuidado si hoy no somos nosotros capaces de hacer eso. Cuidado si hoy nosotros, un hijo, desea vivir la castidad y nos burlamos de él, porque ahorita lo que queda es bastante preservativo y bastante pastilla, y acuéstese con la mayor cantidad de hombres o mujeres que pueda. Y si usted tiene preferencias, inclinaciones sexuales que bueno, no son las que Dios le gusta, pero usted vino a este mundo a vivir y a ser feliz, y con lo que usted haga, si usted no ofende a otro, entonces vívalo. Y bueno, ¿y dónde queda Dios en todo eso? Eso es un esquema también importante. Y lo segundo, que va de la mano con lo primero, es que al final Dios, cuando reclama algo, lo va a querer y lo va a exigir si la persona está convencida dentro de sí que todavía quiere vivir eso. Fíjense cómo respeta Dios la libertad del ser humano. Si Santo Tomás de Aquino no hubiese sido el hombre que le hubiese dicho a Dios: no quiero ya esta vocación, Dios no hubiese intervenido. Pero Tomás todavía tenía el deseo y él estaba encerrado contra su voluntad, sus padres luchando, su mamá sobre todo y sus hermanos, hasta que al final tuvieron que entregárselo a los dominicos, porque ya no había nada que hacer, porque este hombre sencillamente era de Dios. Y al ser un hombre de Dios, pues empieza a crecer en virtudes. Fíjense como una vida resumida, dice el texto, que si nosotros queremos resumir la vida de Tomás de Aquino, habla de 5 cosas.
Y yo conozco virtualmente un sacerdote, insisto, que por caridad no lo voy a nombrar, pero conozco a un hombre que hace estas 5 cosas y que sigo en su prédica. No lo sigo a él, sigo lo que Dios me da a través de él, y usted puede buscarse su propio buen formador. Lo importante, ya les voy a explicar cómo se reconoce un buen formador. Primero, la vida de Tomás se resume en la oración, predicar, enseñar, escribir y viajar. No es lo mismo predicar que enseñar, aunque va de la mano. El que predica lleva la palabra de Dios, lleva muchas cosas. Que la prédica entra en la emocionalidad, da paz, te da una visión transformadora. La palabra de Dios tiene poder. Y enseñar es cuando, por ejemplo, empiezo yo a aprenderme desde lo básico, los mandamientos, los sacramentos, los pecados capitales, las oraciones, en qué consiste la fe, cómo es una vida sacramental. No solamente es conocer los sacramentos, sino a qué me invita la vida sacramental. Ese esquema de vida no está hecho solamente para los consagrados. Yo como papá y mi esposa como madre, en lo que yo he llamado la iglesia doméstica, que no es un nombre mío, yo he adoptado ese nombre. No sé si era de Juan Pablo II, de San Juan Pablo, pero yo sé que ese término salió, si no me equivoco, más hacia el siglo XX. Capaz estoy súper equivocado en los datos, pero bueno, no es mío lo que quiero decir. Pero yo en mi hogar también estoy llamado a vivir una vida en oración, a predicar la palabra de Dios, a enseñarle, por ejemplo, a mi hijo, a mi esposa, y también a informarme yo, a escribir. Bueno, eso ya es un plus para los que puedan hacer, y viajar. No es que, bueno, yo ahora quiero ir a París, yo ahora quiero ir a Roma, no, de repente me llaman para un colegio que queda a 2 cuadras de mi casa para dar una charla y yo me traslado a predicar. Siempre estar disponible para la palabra de Dios. A veces puede ser más cuesta arriba, a veces puede ser un lugar que es de difícil acceso. Recientemente recibí un primer campanazo, un colegio que tenía la costumbre de invitarme a compartir charlas con ellos, de verdad que teníamos, bueno, casi que el tiempo de pandemia, un poco más, casi 3 años diría yo que no tenía esa posibilidad de ser nuevamente invitado, y ya me llamaron por ahí un contacto y me dijeron, está pendiente porque te vamos a dar una fecha. Bueno, bendito Dios, si se puede. En otros momentos me han contactado. Una vez recuerdo que me pasó que me contactaron para una charla, después dijeron, mira, no, mejor tú no, porque hay otra persona que lo aborda de otra forma, pero bueno, te tenemos presente, y bendito Dios también. No, porque uno no se la sabe toda. Si hay gente que sabe más que uno, pues siempre busquen al que tenga mayor amor a Dios. No el que tenga más sabiduría, sino el que tenga más amor a Dios. Y hay un poquito lo que les iba a decir, cómo reconocer a un buen predicador. Los predicadores buenos, como Tomás de Aquino y como San Agustín, San Buenaventura, el mismo Santo Cura de Ars, un hombre con muy poca formación, pero del cual se llegó a decir que era de los mejores en homilética, en predicar la palabra de Dios. Y un hombre que les costó, bueno, ser sacerdote casi que por caridad, porque el latín no había forma ni manera de que le entrara. Y cómo él asumió el reto de predicar, y eran sencillamente personas que eran fieles a la iglesia, que no estaban. Esto he escuchado un ejemplo que me parecía muy cómico. Un sacerdote que se para en una homilía y empieza, bueno, vamos a escuchar esta carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Entonces aquí viene la parte que no tiene sentido decir, bueno, que no la escribió San Pablo y que tampoco se sabe si fue a los Corintios, pero ahí está en la Biblia. El predicador que te siembra dudas, que te empieza a cuestionar los milagros de Cristo, que te empieza a decir que la iglesia tiene que cambiar, que los dogmas y las doctrinas no son de nuestro tiempo. Un predicador que quiera ser innovador en los tiempos donde lo que se pide es fidelidad, ya ahí no tienes un buen predicador. Te doy ese tips. Quizás alguien me va a decir, en tiempos de relativismo, eso es tu verdad, pero eso no es la verdad. Las verdades cambian, Luis. Cristo, eso puede aplicarse para el mundo, pero para nuestro Señor no. Dios, como decía San Agustín, en cuanto a belleza, yo le colocaría verdad, es belleza siempre antigua y siempre nueva. Ya Dios mismo tiene la capacidad de renovar su palabra. La mayor evidencia de que la iglesia es voluntad de Dios y el mensaje que está en ella es eterno, es que todavía existe. Menciónenme una institución, un imperio, algo que haya prevalecido más de 2000 años. Hasta hay una empresa que se llama PwC Consultores, que además de contadores, administradores, tributarios, que hace unos seminarios virtuales espectaculares, a veces gratuitos. He podido hacer unos, otros no.
Y en un recuerdo que ellos hicieron uno de liderazgo. ¿Y saben cuál fue uno de los primeros temas que hablaron? La Iglesia Católica. ¿Por qué? ¿Porque querían predicar la palabra de Dios? No. Porque era la única institución en el mundo que tenía más de 2000 años de experiencia en liderazgo. Fíjense ustedes lo que significa esa promesa de Cristo, de que cuando le decía a los apóstoles, o sobre todo a Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia y ni las fuerzas del infierno podrán contra ella. Eso es lo que representa la vida de un santo, y un santo más que además le debemos una obra que yo no he podido leer, porque además creo que si me pongo a leerla no la voy a entender, necesito más preparación. Es la Suma Teológica. Santo Tomás de Aquino se dice que tenía una inteligencia, una sabiduría angelical, pero además fíjense una de las tentaciones que tuvo hacia el final de su vida. Dicen los que le conocen que él ya en sus últimos momentos casi que mandó a quemar todo lo que él había escrito, porque él había tenido un éxtasis sobre las verdades de Dios, me imagino un éxtasis de verdad de cielo, que él decía todo eso que escribí no sirve para nada. Y fue luego cuando él, menos mal que sus seguidores y sus discípulos no cometieron esa torpeza de cumplir esa voluntad de él y guardaron sus trabajos, y pasaron muchísimos siglos antes de que esto se reconociera como una obra sacra importante, doctrinal. Pero Santo Tomás de Aquino tuvo una sabiduría angelical, doctor angélico de la iglesia, si no me equivoco, es uno de los títulos que él tiene. Entonces no estamos hablando de cualquier persona, que no es que él sea el sabio, es lo que Dios depositó en esta alma, en esta vida sencilla y humilde que le regaló al siglo que estamos ahorita trabajando, el siglo XIII. Finalmente, me gustaría detenerme en su final. Santo Tomás de Aquino, nadie sabe cuándo le va a llegar la muerte, de verdad que no, y menos mal que es así. Algunos por enfermedades podrán tener algún acercamiento, pero nadie en sí lo sabe. Santo Tomás de Aquino cuentan que cuando él fue llamado a este concilio por el Papa, él viaja a pie y se desvanece. Dice que ahora al final es llevado a un convento para ser los cistercienses, que le brindaron una atención. Me imagino la fama de tener a este hombre allí, ¿no? No es cualquier, o sea, no los culpo a ellos, digo que también yo hubiese hecho lo mismo. Pero aún como él se sentía de mal, ¿saben ustedes que usted llega a un hospital que tienen que hospitalizarlo, en cuidados intensivos, lo que sea, y a usted le diga, mira, antes de operarte, queremos que por favor nos ayudes, tú que tienes una mente brillante, que nos explique X tema? Ese nivel de exprimir, es un término que también escuché en una prédica, exprimir al hombre hasta el final, vamos a sacarle el último jugo antes de que se nos muera. Y Santo Tomás con la generosidad todavía les hace un sermón, una interpretación sobre el cantar de los cantares. Finalmente él muere, y esa muerte pues le abriría sin duda el abrazar y conocer la verdad absoluta que es Dios. Una muerte que le llevó a la fidelidad hasta el último momento. Ya después vendrán estas disputas por el cuerpo, las barbaridades que ocurrieron en los tiempos de la Ilustración, en la Revolución Francesa, que también es otro tema. Y otro punto que no quería dejar por fuera es explicar rápidamente, yo no lo he leído, pero sí sé un poquito de qué se trata, esto de las sentencias de Pedro Lombardo. Antes la Sagrada Escritura en sí misma no necesita complementarse porque es la palabra de Dios, pero sí hay textos explicativos que estaban tomados, sobre todo de algunas conclusiones de padres y doctores de la iglesia, que fueron recogidos por este hombre, Pedro Lombardo, que se llamaban las sentencias. Y por ejemplo ahí, en una manera más sintetizada, puede hablar de la redención, la salvación, de Jesús, del pecado, por decir cosas, o sea, algo más ordenado. Entonces las sentencias eran muy importantes porque eran como pie de página sobre textos bíblicos, pero que además citaban no las interpretaciones de Pedro Lombardo, sino textos de doctores, padres y doctores de la iglesia. Y luego de las sentencias es que vienen las sumas. Entre esas está, por supuesto, la más reconocida, que es la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. De este santo se me puede una hora hablando, no es mi intención. Así que bueno, nada, de verdad que agradecerle a Santo Tomás de Aquino su presencia, su vida, sus escritos, sus enseñanzas y sobre todo los frutos que han derivado de esa orden a la cual él perteneció, porque él no fue fundador de orden, ojo con esto, él pertenece a la orden de Domingo Guzmán, un santo. Dicen que muere Domingo Guzmán y a los 3 años nace Santo Tomás de Aquino y entra en esta orden. Entonces los frutos de la orden vienen de Domingo Guzmán,
pero sin duda los de Tomás de Aquino han fortalecido mucho más la orden de los predicadores, a quienes si en algún momento tengo la oportunidad de que alguien escuche este audio, les mando mi saludo, mi admiración y mi respeto. Bueno, y gracias a ustedes por su tiempo. Seguiremos avanzando en este explorar de vidas de santos. Este sí es el último santo ya del siglo XIII. Hay muchos más, pero para la próxima capítulo, episodio, entraremos ya con el siglo XIV. Que Dios los bendiga. Nos vemos en la oración.